tiene como norma respaldar sus aseveraciones con datos verificables. Especialista en temas de seguridad nacional, advierte que el país se fractura, está en un atroz conflicto al interior y llama a voltear a mirar a Chiapas, donde observa un creciente riesgo de revuelta social. Si en los últimos años del gobierno de AMLO no hay una actuación decidida contra el crimen organizado, las consecuencias dañarán más al país. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Preocupaciones? No, pocas, ¿Temores? tampoco. ¿Ni al mar? Al mar sí, porque no sé nadar muy bien. ¿Hay que ser solemnes frente a usted? No, no, ¿Directo? directo, ¿Honesto? así es. ¿Riguroso hasta la reconfirmación? Eh, Depende de quién sea el interlocutor. Por cierto, ¿en usted no hay equivocación en el análisis? Todos nos equivocamos. ¿Hay duda en la descripción? Siempre, siempre hay una pequeña duda al menos. ¿Cuál es la clave que hace posible su firmeza en sus aseveraciones? Trato de que todo esté respaldado por datos. ¿Un conocimiento científico se sustenta con hechos verificables? Así es. ¿Diría que lo escuchan, don Eduardo? A veces sí, a veces no. ¿Qué casos no? Pues cuando, digamos, cruzo ciertas líneas que para ellos son tolerables. ¿Buen consejero? Sí, yo creo que sí. ¿Soberbio? No, equilibrado, trato de ser equilibrado siempre. ¿El presidente está bien informado? No, yo creo que no. ¿Le están mintiendo? Yo siento que le llegan muchos asuntos muy distorsionados. ¿Hay consultoría que lo ayude? No, prohibió las consultoras. ¿Tiene remedio? Todos tenemos remedio. ¿La obstinación es una virtud o un error? En ciertos momentos es una virtud, pero yo creo que los obstinados se equivocan frecuentemente. ¿Y toda verdad se mantiene por sí misma o ha de ser verificada por todo? Depende qué tipo de verdad. En las ciencias sociales es muy importante que esté respaldada por los hechos. ¿En cuál no? Pues en la filosofía, en la reflexión más especulativa, ¿no? Insisto, preocupado. Sí, por el país. Debemos estar preocupados. Sí, ¿El país se fractura? pues se fractura y está en un atroz conflicto al interior, sobre todo por una especie de crecimiento del fenómeno criminal y de la violencia, una gran epidemia de violencia nacional que sí requiere atención urgente. Eso le iba a decir, la violencia aumenta. Sí, aumenta y se vuelve más cruel y se vuelve más extendida. La polarización que perdura. Pues la polarización no ayuda en nada en un escenario de este tipo y nos trae otro problema también que tiene que ver con la gobernabilidad. Ya suman más de 138,000 crímenes en los 4 años del gobierno de AMLO. Sí, pero ahí siento que hay que tomar en cuenta que el sexenio previo terminó con un nivel altísimo de homicidios, o sea, le entregaron el gobierno con un nivel inédito de homicidios a esta administración. ¿De qué se beneficia este gobierno con estos números? No, bueno, pues un gobierno que no puede garantizar seguridad, tranquilidad a sus ciudadanos está fallando en su función esencial. A ningún gobierno le conviene estos niveles de violencia, ¿no? ¿Se engaña o manipula? Yo creo que las dos cosas. ¿Pensará que controla el crimen? No, no es ingenuo. ¿Son lo mismo? En algunas regiones sí, desafortunadamente. ¿En verdad AMLO sabe lo que está haciendo? Yo creo que tiene algunas intuiciones, pero creo que le hace falta documentarse más y analizar más el fenómeno. ¿Y qué hemos hecho nosotros con AMLO? Pues creo que muchos votantes sí le dieron una especie de cheque en blanco y a pesar de las fallas, siguen ingenuamente creyendo que las cosas van a mejorar. Además, la militarización de la seguridad se afianza. Sí, bueno, ahí yo pienso que sí es necesaria la fuerza militar frente a un crimen organizado que también es cada vez más militar. El ejército también avanza en el ámbito político. Bueno, no ha habido señales claras que nos muestren como un apetito político. Más bien creo que lo que ha habido ha sido concesiones excesivas por parte de la administración a nuevos ámbitos burocráticos que no le corresponden al ejército. La corrupción avanza. La corrupción puede avanzar en un escenario de ese tipo, sin duda. Si el ejército se ha quedado con la Guardia Nacional, ¿qué otros poderes le siguen?
Bueno, yo creo que La Guardia es un proyecto malogrado hasta ahorita y que una manera quizás de rectificarlo y de mejorar la actuación de La Guardia era sin duda incrustarla en la Sedena para que se profesionalice como debe ser ese cuerpo. ¿Confianza en el ejército, don Eduardo? Bueno, es muy alta la confianza en el ejército en México, es alrededor del 90%. ¿Usted confía en ellos? Sí, Eficaces. son eficaces. Claro que hay toda una parte de hermetismo, de falta de rendición de cuentas, de falta de transparencia que tiene que, sin duda, mejorarse, pero en términos generales creo que el ejército goza de una buena reputación porque su actuación ha sido adecuada. ¿Apoyarse en la milicia es fortaleza o debilidad? Yo creo que muestra una enorme debilidad nuestra capacidad para formar policías civiles. ¿Se puede gobernar desde el rencor? Yo creo que es muy mal augurio que alguien esté gobernando desde el resentimiento. ¿Cuál ha sido hasta ahora el mayor daño en materia de seguridad? Creo que no tener claridad en una estrategia de reducción de la violencia, ni ser disciplinado en esa estrategia, ni acercarte con las personas que más han estudiado y saben del tema. ¿AMLO más cercano al comandante de Fuerzas Armadas o a un jefe de Estado? No, creo que ni uno ni otro en realidad. Creo que él es más, sigue siendo un jefe de partido. ¿Ánimos autócratas en el presidente? De pronto pareciera que sí y me dan mucho miedo. ¿Y ese ánimo no va acompañado de la mano de la milicia? Bueno, hasta ahorita no. ¿Observa a los generales inquietos? Sí hay un grupo claramente inconforme. ¿Hay quien apague a Cienfuegos? Pues no, el fuego sigue ahí. ¿Inocente García Luna? Pues las evidencias están siendo evaluadas y pues sí hay, yo tengo enorme expectativa de cuál va a ser la condena en ese caso. ¿Vinculado al crimen? Pues me sorprendió mucho la noticia, pero los americanos eh, por algo, por algo lo están diciendo. ¿Un ejército contenido o asusado? No, muy contenido. ¿No siente que a AMLO se le está yendo de las manos este país? Sí siento que hay muchos flancos abiertos en esta administración, tanto con el tema del crimen, pero también con el tema social, con el tema migratorio, y creo que sí es un gobierno muy rebasado en varios flancos. ¿Y enfrente el crimen organizado se frota las manos o se carcajea? No, se frota las manos y se expande y cada vez es más próspero. ¿Hay poder que lo detenga? Pues ojalá, porque si no, va a empezar a deteriorar nuestras instituciones democráticas. Amplía su poder. Así es, y de hecho ya ahora quiere poder político. En Guerrero, el AMPA ya controla transporte público y distribución de pollo. Así es. Y no solamente ahí, también en Guanajuato, por ejemplo, está metido hasta la médula. En Chihuahua se monopoliza la venta de cerveza. Así es. En Sinaloa y Sonora se controla la venta y precio de camarón. Es tremendo. Está penetrando las estructuras económicas y probablemente las políticas en los siguientes años. El país en manos del crimen organizado. No lo queremos y hay quienes estamos tratando con recomendaciones y análisis de detener ese avance. Ese es el país de la cuarta transformación. Pues no se va a concretar eso en esta administración, pero sí va a ser muy mala herencia que en este gobierno haya avanzado tanto el crimen organizado en la política local. Y la impunidad se mantiene. La impunidad sigue triunfante, Esa será la norma y sello de este gobierno. pues como lo fue también de las administraciones previas. ¿Hay indicio del derecho para incriminar al presidente por su vinculación con las organizaciones criminales? No, no me atreveré a decir que hay algo así. El saludo a la madre del Chapo. Sí, no me parece suficiente. ¿La legitimación del próximo presidente ha de pasar por investigar al actual presidente? Sí creo que es muy saludable que los presidentes investiguen a las administraciones previas, pero sin un afán de venganza. Insisto, ¿qué hemos hecho con este presidente? Creo que más bien es qué ha hecho
el presidente con nosotros y por qué también hemos permitido eso, ¿no? ¿Qué ha hecho? Yo creo que ha sido un presidente muy conservador en muchos sentidos. No ha habido realmente medidas importantes en este ámbito de la seguridad, del ámbito de la gobernabilidad, y creo que ha habido contrarreformas muy importantes como la educativa, que no le favorecen nada al país. ¿De qué estaremos responsables de su permanencia vía las corcholatas presidenciales? Bueno, afortunadamente las corcholatas son muy distintas a él. ¿Hay ciudadanía que lo revise y critique? Sí, claro, hay segmentos muy importantes y afortunadamente tenemos voces muy lúcidas y muy críticas en la sociedad civil. ¿Las escuchan? Yo creo que sí, las escuchan, pero no les hacen caso. ¿El sumiso podrá detener la violencia? No hay manera que con sumisión podamos avanzar en contrarrestar la violencia. ¿Destruir las instituciones democráticas volverán a lo más necesario? No, necesitaríamos justamente un perfil muy distinto a AMLO para reconstruirlas y restaurarlas. ¿Hay que defender al INE? Muchísimo, con todo, con todo. ¿Sobrevive la cuarta transformación? Sí, yo creo que va a sobrevivir, pero con una modalidad muy distinta. No creo que el estilo de gobierno de este presidente se vaya a repetir. Afuera dicen que ya AMLO negocia impunidad para después del 2024. Es posible, lo creo. ¿AMLO tendrá más riquezas hoy que con las que llegó? Yo creo que no creo que lo anime la ambición de tener más riquezas. ¿Y los generales? Eso sí, ¿Es legítimo revisar la participación de familiares en licitaciones a modo en este gobierno? por supuesto, ¿Es legítimo revisar el enriquecimiento ilícito de los cercanos al presidente? es indispensable y es obligatorio para la próxima administración. ¿Incluso los de la milicia? Sin duda, ¿Hay que decirlo o callarlo? no hay que decirlo, la milicia tiene que sentirse vigilada. ¿AMLO se está quedando solo? No, yo creo que hay mucha gente que lo sigue apoyando. ¿Tiene remedio? No creo. ¿Tiene salida? Sí, ¿Cuál? pues la que va a procurar con sus alianzas y con sus aliados, yo creo que muy posiblemente el próximo gobierno vaya a ser un gobierno morenista y lo van a proteger. Usted ya ha advertido que vendría una violencia electoral. Sí, veo con mucha tristeza y con mucha impotencia que la influencia criminal en la política es cada vez mayor, ¿Hasta dónde nos llevará este gobierno? pues hasta donde lo dejemos en el sentido de denunciar, de criticar y bueno, afortunadamente ya solo restan 2 años, pero la elección del 24 va a ser fundamental en este sentido. A propósito, ¿qué sabe Durazo que ahora opera desde Morena? Bueno, Durazo ha tenido un enorme problema de seguridad en su estado. Paradójicamente, siendo él el exsecretario de Seguridad, hubiéramos pensado que tuviera mayor capacidad de gestión de la seguridad en su estado y no es así. Abrazos, no balazos. Creo que más bien es poco conocimiento. ¿De qué tamaño fue la participación del crimen organizado en las campañas electorales del 2021? Mayor que las previas y cada vez están expandiéndose más. Es la siguiente pregunta. ¿De qué tamaño está siendo la participación del crimen organizado en las campañas que vienen en Edomex y Coahuila? Yo creo que está avanzando mucho el crimen organizado a nivel local y hay mucho candidato amenazado y hostigado por el crimen que terminan doblando las manos. Y hay inyección también vía cash. Sin duda, entre otras modalidades. ¿Hasta cuánto participarán las organizaciones criminales en el 2024? Son muy pragmáticas y ellas siempre entran cuando se les abren las puertas. ¿Definirán al candidato presidencial? No, yo creo que eso más bien, si sigue esta misma dinámica, podría suceder en algunos años, pero ahorita su influencia es en el ámbito local, municipal. ¿No lo harán ganar ya en este 2024? No, ¿Se podrá gobernar este país con el crimen organizado? bueno, ya se está gobernando con el crimen organizado, ya el crimen organizado sin duda es un actor muy importante en la política nacional. ¿En serio ve a Sheinbaum gobernar a México? Sí, ¿Y a Ebrard? también. ¿Qué podrán hacer ellos? Bueno, los dos han tenido una gestión en seguridad exitosa. ¿Han sabido negociar o combatirlos?
No, los han combatido, me parece que adecuadamente en su momento. ¿Es verdad que es posible e indispensable, uso sus palabras, un diálogo con los capos de las organizaciones criminales? Yo creo que siempre hay comunicación entre las autoridades y los criminales. Esto de llegar a acuerdos o dialogar, sentarse a una mesa a dialogar con ellos, siempre debe darse cuando hay una condición de supremacía indudable del Estado. ¿Qué debería dialogarse? Bueno, justamente cómo ellos deben reducir la violencia. ¿Dialogar con las instituciones frágiles? Cuando son frágiles las instituciones y el crimen es más robusto que ellas, ese diálogo no va a llegar a ninguna parte. Adán Augusto López parece que ya dialogó en su estado. No lo sé. Manuel Espino. Bueno, él sí que hizo la propuesta recientemente. En fin, ¿han superado en armamento las organizaciones criminales al ejército? Sí, claro, sin duda. ¿Han superado el crimen organizado al ejército en entrenamiento y disciplina? Eso pareciera en varios lugares y con varias organizaciones. La expansión de Cártel Jalisco es inédita. ¿Los han superado al ejército en el trabajo de inteligencia? Sí, tienen muy buenos sistemas de inteligencia ahora algunas organizaciones criminales. ¿Las filtraciones de Guacamaya no es la derrota de su inteligencia? Pues es una alerta muy grave de que tienen que poner mucho más atención en la protección de su información. ¿Y aún así le tiene confianza al ejército, don Eduardo? Pues creo que ahí nunca mi confianza es ciega, ¿no? Es condicionada y creo que ahí sí necesitan fortalecerse muchísimo. Digámoslo directo, ¿el ejército ha sabido enfrentar al crimen o ha sabido negociar con él? No creo que ha sido malo para enfrentarlo. Creo que también hemos fallado mucho en crear policías adecuadas. No hemos tenido estrategia y para acabarla de amolar, el marco legal también es muy malo. No ayuda en nada. ¿Ha visto algún sicario que se pase a las filas del ejército? No que yo sepa, ¿Sabe, pero sabe cuántos militares se han pasado al crimen organizado? sí, bueno, estudié bien a los Zetas. Sigamos serios, ¿el crimen se le combate con dinero o con buenos deseos? Se le combate con instituciones, con estrategia, con inteligencia y también con equipamiento adecuado. Son varias condiciones. ¿Esto lo saben en el Palacio? Pues a veces pareciera que no. En fin, ¿y después de AMLO qué sigue? Pues sigue alguien que tenga más claridad sobre cómo debe realizarse, implementarse una estrategia, que tenga más experiencia en el tema, que escucha a los críticos y que se deje asesorar. ¿El triunfo de la polarización? Pues la polarización creo que termina perjudicando a todos. ¿Revuelta social en puerta? No la veo más que en Chiapas. Suficiente para alarmarnos. Sí, claro, bueno, Chiapas trae un historial terrible y el descuido que ahorita está teniendo yo no lo había visto en muchos años. ¿Eso ya se le advirtió al Palacio? Bueno, yo no soy asesor de Palacio, pero lo he escrito ya en varios artículos. ¿La gobernabilidad en 2024 en vilo? En algunas regiones de algunos estados, Chiapas en particular me preocupa mucho. ¿La gobernabilidad con bota militar? No necesitamos al ejército lo necesitamos para temas de seguridad y sobre todo para confrontar a los brazos armados de los cárteles. Un trabajo que no ha podido ser exitoso. Pues de hecho lo han rehuido. Curiosamente pensé que habían sacado el ejército para confrontar a esos brazos armados y no lo están haciendo trabajos de seguridad pública, lo cual me intriga mucho. ¿Y al final AMLO seguirá culpando de su fracaso a los gobiernos anteriores? Pues es un hábito que tiene, ¿no? ¿Hay ciudadanía para impedirlo? Creo que cada vez más, pero creo que todavía es insuficiente. ¿Y hay inteligencias que siguen revisando? Sí, hay inteligencia que revisa el actuar de este gobierno y sobre todo el actuar presidencial y que han sido muy valientes y muy críticas, afortunadamente. ¿Cuál es la advertencia? Pues la advertencia es que si en este último tramo de gobierno no hay una actuación decidida contra el crimen, una atención a regiones como Chiapas, sí va a entregar este gobierno en una situación muy compleja para quien le siga, y sin duda eso también podría afectar otros ámbitos, sobre todo el económico.